Estimada Presidenta, compañeras y compañeros, las reservas que he inscrito en el dictamen de la Ley del Impuesto sobre la Renta están basadas en tres principios básicos que le dan sustento y viabilidad a un país. Primero, legalidad y certidumbre jurídica. Segunda, corresponsabilidad del gobierno y la sociedad. Y tercero, atención a esa población que vive en condiciones de vulnerabilidad y que aquí parece que no queremos ni observar ni mucho menos atender. Por lo que hace el artículo 27 del dictamen, propongo eliminar la palabra haber agotado para quedar como existía antes de esta reforma, toda vez que el haber agotado se trata de un concepto subjetivo para la aplicación de la norma. Haber agotado, compañeras y compañeros, es un término ambiguo que no podemos dejar incluido en la ley. Por lo tanto, la autoridad como las partes quedarían en la incertidumbre. ¿En qué momento y quién, yo preguntaría, determina el ya se agotó? ¿Cuando se presenta una demanda o finalmente cuando hay una resolución al respecto? Concepto sin duda peligroso de introducir particularmente en tiempos como los que vivimos, en donde mucho del crédito comercial se da precisamente sin la obligatoriedad de ser inscrito en una sociedad de crédito, en un buró como la que podemos conocer. Esta situación entonces puede, por un lado, inhibir acciones conciliatorias y retardar ajustes financieros entre el acreedor y los problemas del acreditado. Hoy la crisis sanitaria y la crisis económica ha traído como resultado el cierre de por lo menos 1 millón de empresas y muchas veces pueden caer en este supuesto. Insisto, es necesario que haya legalidad, pero sobre todo claridad cuando se hable de la norma. Por otro lado, también enlisté el artículo 57, relativo a la escisión de empresas. También sostengo que debe de mantenerse como actualmente está en la ley vigente. De lo contrario, volvemos a caer en una indefinición. Es muy difícil que cuando estemos hablando de un grupo y se hable de una escisión, hoy se pretende que tienen que las pérdidas asumirse en las empresas del mismo giro. Una institución financiera, por ejemplo, puede estar conformada por una casa de bolsa, una aseguradora y un banco. Si decimos que son del mismo giro, pero forman del mismo grupo, difícilmente podrían entre ellas balancear las pérdidas. Sé que son cuestiones técnicas, que quizá podrían no llamarle la atención a muchos de los legisladores, pero créanme que quienes están allá afuera y tienen que ver con este día a día, son temas de certidumbre jurídica sumamente necesarias, que apelo a su comprensión, a la revisión técnica que esto necesita y que se puedan corregir. Finalmente, por lo que respecta al artículo 151, reservado por numerosos legisladores con quien compartimos razones de por qué evitar que se modifique y se limite la deducibilidad de las personas físicas con destino a las organizaciones de la sociedad civil, que afecta, insisto, a millones de personas. Alrededor de 2.8 millones de familias tienen alguna atención en ese sentido. No insistiré en una de las causas más visibles, que por cierto, en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, me parece si algo tendríamos que hacer las y los legisladores es congruencia entre el decir y congruencia entre el hacer. De nada nos sirve ponernos un listón rosa si en los hechos simplemente les negamos la posibilidad de ser atendidas a millones de mujeres. Insistiría, compañeras y compañeros, en otros ejemplos y también en otros datos. Los primeros con nombre y apellido. Es el caso de Proniñez, una institución que atiende a menores hijos de mujeres que están presas. El 70% de los recursos que obtiene esta asociación son de pequeños contribuyentes privados, personas físicas, estas a las que hoy estamos limitando la posibilidad de que puedan deducir. Muchos de ustedes se preguntarán que no pasa nada. Sí pasa. El límite por el cual las personas físicas van a deducir será no mayor de 165,000 pesos más o menos. Y ello tendrá que incluir sus gastos médicos, sus seguros, sus gastos funerarios. Es muy difícil pensar que además de estos pueda incluirse la deducibilidad para una asociación.
Creo que hoy más que nunca necesitamos apelar a la solidaridad y también al papel del tercer sector. Hoy por hoy, amigas y amigos, es necesario no que nos vayamos pensando en los programas sociales que existen y que desafortunadamente son insuficientes, sino que pensemos en formas creativas y novedosas, como lo hacen todos los días las organizaciones de la sociedad civil para atender a sectores de población que, como en el caso de Proniñez, hoy atienden a los hijos de estas mujeres con atención psicológica porque o nacieron o viven en la cárcel, con educación, con una alimentación que le es saludable y que en esos casos no hay programa social o que vengan aquí y me mencionen uno solo que pueda satisfacer estas necesidades como muchas más que existen en el país. Terminaría mi intervención, señora presidenta, diciéndole con enorme preocupación que finalmente la miscelánea que se ha aprobado en lo general el día de ayer es una miscelánea que exprime a los contribuyentes, pero que también es resultado de un gobierno al que no le alcanza los recursos que tiene y que ha decidido como única alternativa, aunque no nos guste reconocer, hacer del ejercicio de la deuda pública la satisfacción de sus requerimientos tributarios. Hoy, por un lado, se exprime a los contribuyentes, por otro lado, no atendemos las necesidades que existen en la población y más aún estamos haciendo que esta deuda que no se reconoce en ningún día, en ninguna mañanera, es una realidad que poco se habla de la inversión que esto representa. México es uno de los países de América Latina en donde menos se invierte en obra pública y ello, sin duda, es lo que impacta no solamente en la poca recaudación, sino en la generación de empleos y en el crecimiento que un país como el nuestro merece y necesita para salir adelante. Apelo a que puedan analizar las reservas y ojalá que podamos hacer de ellas transitarla hacia su afirmativa. Gracias, señora presidenta.